pasamos de la parte de la devoción a llevarlo un poquito más intelectual, pero en pos de llevarnos esa energía de Shiva al día a día. ¿Sí? Esto va a ser un espacio de historias relacionadas con la deidad, pero tienen que entender que acá no estamos contando cuentos porque sí. Todo tiene una representación que está interna en cada uno de ustedes y estas representaciones sirven para poder llevarse la enseñanza al día a día cuando les aparezca un obstáculo o alguna situación. ¿Querés comenzar? Bueno, hola a todos. La primera historia que vamos a contar es la de Nilkant. Shiva contiene el veneno del mundo. Los Devas y los Asuras, en su búsqueda por el Amrita, el néctar de la inmortalidad, comenzaron a batir el océano cósmico utilizando el monte Mandara como eje y la serpiente Vasuki como cuerda, bajo la guía del señor Vishnu. Durante este proceso, antes de que emergiera el néctar, surgió un veneno extremadamente poderoso llamado Hala Hala. Su toxicidad era tal que comenzó a expandirse rápidamente, amenazando con destruir toda forma de vida en el universo. Ante este peligro, Brahma y Vishnu acudieron al señor Shiva. Movido por compasión y por su responsabilidad como Mahadeva, Shiva decidió intervenir. Tomó el veneno y lo bebió para evitar que se propagara, pero en lugar de dejar que el veneno descendiera a su cuerpo, lo sostuvo en su garganta. Al ver que el veneno comenzaba a expandirse, la diosa Parvati intervino directamente. Adoptó una forma de poder y entró en la garganta de Shiva, conteniendo el veneno y evitando que se extendiera más allá. El veneno no destruyó a Shiva, pero dejó una marca permanente. Su garganta se volvió azul. Desde entonces, Shiva es conocido como Nilkant, el de la garganta azul. Este acto permitió que el universo continuara existiendo. Bien, les quiero dar un espacio a todos para que más allá de haber escuchado la historia, piensen qué sabiduría les queda. ¿Qué piensan con qué puede relacionarse? ¿Con alguna cuestión que pasa internamente? No sé si alguien quiere animarse. Bien, no hay ningún problema. No, está perfecto. Para hacerlo más claro, acá está la representación de cuando nosotros estamos frente a un estímulo, ante algo que viene exteriormente, y nosotros empezamos como a desarrollar ese veneno por dentro. Tipo preguntas como ¿por qué me dijo esto? O simplemente un dolor. Y siempre sentimos como esta sensación acá en la garganta, este impulso de decir, ¿qué hago? Digo lo que siento en este momento, atravesado por la emoción, por el dolor. Y generalmente cuando lo hacemos vamos al caos, nos envenenamos completamente, no vamos a reaccionar de la mejor manera. Entonces esta historia nos enseña, y es muy simbólico, mantener el veneno en la garganta para que no se esparza por el cuerpo, para que no nos saque del estado de paz donde estamos constantemente. Y de esa manera nosotros nos empezamos a dar cuenta que cuando contenemos y hacemos una reflexión sin mirar al exterior, si empezamos a pensar ¿por qué me duele esto? ¿Por qué siento esto? Y empiezo a canalizar dentro mío con ese Shakti, con Parvati interno, se van a dar cuenta que se va a disolver. Si nosotros lo dejamos ser en el momento, se convierte. Nos convertimos en un estado de emoción violenta o simplemente de una cuestión no controlada, por decirlo así, y nos toma al 100% y nos metemos de conflicto en conflicto y hacemos una bola de nieve. Pero cuando lo mantenemos en la garganta, pasa el tiempo mientras lo estamos analizando y se disuelve. Y luego sí, de que termina ese veneno, queda la hambrita, que es cuando todos están mucho más lúcidos para poder responder. Cuando ya hicieron el procesamiento de esa sensación, analizan la situación y deciden realmente qué es lo que quieren decir, no solo por una emoción. Esa es la enseñanza de Nilakanta. ¿Vamos con el siguiente? La transformación de Ganesha. En un momento en que Shiva se encontraba retirado en meditación profunda, Parvati permanecía en su espacio. Como manifestación de Shakti, la energía creativa, Parvati creó a un niño a partir de su propia sustancia y energía, y ese niño fue Ganesha. Parvati le dio una instrucción clara: custodiar la entrada y no permitir que nadie pasara. Cuando Shiva regresó de su meditación e intentó entrar, Ganesha no lo reconoció.
Su identidad estaba completamente alineada con su función de guardián y cumplió su deber con fidelidad absoluta. Shiva intentó avanzar, pero Ganesha se mantuvo firme. No actuaba desde el ego consciente, sino desde una identidad que aún no reconocía la totalidad de la conciencia que Shiva representaba. Ante esta situación, Shiva cortó la cabeza de Ganesha. Cuando Parvati vio lo ocurrido, intervino y exigió que fuera restaurado. Shiva aceptó. Ordenó traer la cabeza del primer ser que encontrara mirando hacia el norte. Ese ser fue un elefante. Shiva colocó la cabeza del elefante sobre el cuerpo de Ganesha y le devolvió la vida. Pero Ganesha no volvió a ser el mismo. Shiva le otorgó un nuevo rol. Desde ese momento, Ganesha sería el primero en ser honrado y el removedor de obstáculos. La identidad que surgió desde una percepción limitada fue transformada en una conciencia expandida. Bien. ¿A alguien le surge? Vamos a dejar ese espacio como para reflexionar por dónde puede venir, vamos a decirlo de forma un poco violenta, esta decapitación por algo en específico. Como se habló hoy al principio, nosotros vemos a las deidades como Ishtadevi, como figuras, pero en realidad somos nosotros, son energías que están internamente nuestras. Entonces esta representación es muy intensa y muy interesante porque Ganesha estaba haciendo lo correcto. Él estaba haciendo su rol, el rol que le había pedido su madre, que sea guardián de esa puerta. Y muchas veces nos pasa a todos que estamos en un rol, que creamos un, no quiero decir personaje, pero creamos una forma de nosotros que nos permite sobrevivir a ciertos estados. Quizás algunos tuvieron infancias difíciles y tuvieron que crear algo de ustedes como para poder hacerlo más ameno. Quizás más en la adultez se empieza a ver esas cosas y hay que destruirlas. Justamente esa es la energía de Shiva. Shiva es un destructor para dar fuerza al próximo paso, a que se conviertan en lo siguiente. Entonces muchas veces nosotros estamos con el yo soy así, o me limito constantemente con esas estructuras. Y entonces la decapitación, que es un acto violento, lo que tiene es que la deidad te muestra que no sos lo que crees que sos. No sos lo que armaste de vos, sos más. Y cuando rompemos ese límite, empezamos a encontrar esta claridad de resolver obstáculos. Por eso Ganesha resuelve obstáculos, porque al cortar la mente, la parte humana, que era solamente el rol de ser como muy correcto en todo, eh, empieza a abrirse algo mayor, que es una expansión de la conciencia, y de esa manera nosotros dejamos de estar limitados y empezamos a tener una energía que empieza a resolver mucho más cuestiones en nuestra vida. Y de esa manera nos liberamos para estar en paz, para ser mucho más libres, para poder apreciar mucho más. Porque si no nos quedamos en los límites. Nosotros cuando nacimos absorbimos cosas que quizás hoy ya no nos pertenecen. Y a raíz de eso construimos. Y no sabemos qué construimos. Por eso muchas veces la gente se siente perdida, porque no se cuestiona. Cuando llegamos a estas energías, nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que adentro nuestro no están funcionando bien. Por más de que el externo se vea lindo, algo interno no está. Ese es el momento de decapitar lo que somos para poder trascender a algo mayor que realmente conecte con la energía que tenemos. Vamos con el último. Bueno, el origen del tercer ojo, Shiva y Kama. En un momento en que el universo estaba amenazado por el demonio Tarakasura, los dioses sabían que solo el hijo de Shiva podría restaurar el equilibrio. Pero Shiva se encontraba en meditación profunda, completamente retirado del mundo y desapegado de todo impulso o deseo. Sin la unión entre Shiva y Parvati, ese hijo no podía nacer y el equilibrio del universo no podía restaurarse. Para despertar su atención, los dioses acudieron a Kama, el dios del deseo. Kama se acercó a Shiva mientras meditaba y lanzó su flecha, con la intención de despertar en él el deseo y sacarlo de su estado de meditación. Por un instante hubo una perturbación, pero Shiva, al percibir esa interferencia, abrió su tercer ojo. Desde ese ojo emergió un fuego que disolvió completamente la forma física de Kama. El deseo, en su forma impulsiva e inconsciente, no pudo sostenerse frente a la conciencia absoluta. El tercer ojo quedó desde entonces como un símbolo de la visión que trasciende la percepción ordinaria. Muy bien. Bueno, como para cerrar en esta historia, hay una representación muy hermosa y me encantaría que se lo lleven a la hora de sus prácticas de cómo mentalizarse en una meditación.
esta historia lo que nos enseña es a terminar con el piloto automático, como nosotros reaccionamos constantemente, como vivimos constantemente, y que no frenamos un poco. El mundo va muy rápido, eso es cierto, cada vez más rápido, pero nos arrastra, y cuando nos arrastra nos sentimos en ese piloto automático, no solamente en la rutina, sino ya en lo que hacemos inconscientemente. Entonces esta enseñanza es muy buena para poder intencionar correctamente la meditación. Me voy a poner un poco en términos científicos, pero también es cierto. Nosotros cuando tenemos una situación, por nuestro cerebro, que es bastante primitivo, pero que puede obviamente ampliarse, tenemos esta reacción de estímulo-respuesta. Cuanto más primitivo es, más reactivos somos. Sin embargo, cuando empezamos a practicar la meditación de forma mucho más consciente, ese espacio entre el estímulo y la respuesta se empieza a ampliar mucho más. Y dentro de ese espacio que ustedes amplían entre el estímulo y la respuesta, ustedes pueden elegir mejor las cosas que hacen. Incluso dentro de la meditación, nosotros conectamos con el Brahman, es decir, con el ser que ve todo. Incluso aunque nosotros veamos pensamientos, aunque haya cosas muy relacionadas con nosotros que por ahí nos pueden distraer, que eso es kama, uno se pone en una posición neutra de simplemente observar. Y cuando nosotros llegamos a ese estado de la vida real, nos vamos a empezar a dar cuenta que tenemos muchísima más libertad para elegir cómo estar y para elegir cómo interactuar. Y de esa manera es como pueden mantener un estado de paz. Cuando más amplio sea, cuando más conscientes sean de su entendimiento de la situación y de lo que realmente sienten por dentro a la hora de actuar, no solamente lo que está en la mente, porque la mente les va a dar escenarios espectaculares, todo va a cerrar muy pero muy bien, pero al fin y al cabo no va a funcionar. Sin embargo, cuando hacemos lo que sentimos, es como una voz interna que va mucho mayor, pero para eso hay que ampliar más, no ser tan reactivos y poder escuchar más. Y ahí también quiero cerrar con eso, que muchas veces en ese piloto automático, cuando estamos charlando con alguien, como que queremos responderle ya, como que queremos ya responder, estar como muy pendiente a qué le digo, qué esto. Y nos perdemos de la escucha. Y cuando escuchamos realmente al otro, muchas veces la respuesta está en el mismo discurso del otro, no necesariamente tenemos que pensar tanto. Entonces esa parte también es dejar fluir para decir lo que sentimos y no solamente decir lo que pensamos. Simplemente eso. A todos por escuchar.
Om Namah Shivaya. Sí, me gustaría cerrar con este espacio con una frase del maestro Facundo Cabral que decía, si cada uno se encarga de su árbol, el bosque será maravilloso. Básicamente es una frase a lo que decía Copalito. Y lo más lindo de este espacio es que se lleven dentro de que realmente tienen el poder de una deidad, el poder de cambiar, el poder de no ser lo que creen que son, sino realmente ser lo que sienten que tienen que ser. Cuando crezcan internamente, cuando lo sientan, se van a dar cuenta que el mundo es más liviano. Y de esa manera también es como podemos aportar a este mundo. Porque muchas personas se preguntan, ¿cuál es mi sentido en esta vida y demás? Bueno, crece y con tu propia luz vas a iluminar a los demás, vas a ayudar a los demás. A veces no se trata de todo el tiempo dar, a veces también te tenés que dar para poder dar. Entonces el crecimiento es muy importante para cada uno y de esa manera, no quiero ser así como muy generalista, pero es cierto que vamos a hacer un mundo mejor. Cuando más se expanda, mayor será. Mientras tanto, empecemos con lo poquito que vale oro. Vale oro. Con un poquito ya estamos haciendo demasiado. Así que esa es la invitación al cambio, tanto interno como externo.